Buenos días chicos, estamos en el día 53 de la cuarentena. Vamos a continuar con el estudio de Nehemías que estamos llevando. El día de ayer terminamos con el capítulo 7 con Ángela. Hoy ya nos toca el capítulo 8 del versículo 1 al versículo 8. Primero vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias Señor por este día que nos das Señor para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos estés hablando a través de tu palabra, Señor, y tú estés en medio de nosotros, Señor, enseñándonos cómo es la forma que tenemos que actuar como cristianos, Señor. Ayúdanos a ser como, como tu Hijo Jesús, Padre Celestial. Ayúdanos en nuestro pecado, Señor, a morir a nuestro pecado, Padre Celestial, para poder agradarte a ti, Señor. En tu nombre hemos orado, maravilloso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien chicos, vamos a empezar. Vayamos con nuestras Biblias al libro de Nehemías, capítulo 8, del versículo 1 al 8. En la versión de las Américas lo voy a estar leyendo. El título se llama Esdras lee la ley. Aquí en este capítulo vamos a ver que el personaje principal va a ser Esdras. Ahorita no vamos a hablar de Nehemías directamente, vamos a hablar de Esdras porque bueno, es el texto que nos ha tocado hoy día. Bueno, dice versículo 1. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todos los que podían entenderlo. Todos los que podían entender lo que oía. Era el primer día del mes séptimo. Él leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Aquí vemos que prácticamente todo el día estuvieron estudiando la palabra de Dios, no una prédica expositiva estaba dando Esdras, en presencia de hombres y de mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo, el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Baní, Serebías, Jami, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Aquí vemos que había un gran avivamiento en Israel, porque las personas querían conocer más de la palabra de Dios, estaban atentas, no estaban distraídas, y es la palabra que estaban totalmente atentas, esperando la predicación de Esdras, y estuvieron todo el día escuchando la palabra de Dios, y Esdras estaba enseñando la palabra de Dios, interpretándolo y dándole sentido para que las personas puedan entender la palabra de Dios. Aquí vemos un verdadero avivamiento en estas personas. Tanto Esdras había estado preparándose para esto, porque en el capítulo, en el libro de Esdras que está antes de Nehemías, en Esdras capítulo 7, ahí vamos a encontrar la misma historia, solamente que más se fija más de cómo Esdras estuvo preparando, ¿no? Dice en Esdras capítulo 7, versículo 6, dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés. Aquí vemos que era una persona experta en la ley de Moisés, una persona totalmente preparada, que el Señor Dios de Israel había dado el rey
le concibió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Vamos a ir de frente al versículo 9, Esdras 7, 9, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñarla sus estatutos y ordenanzas en Israel. Aquí vemos que era una persona totalmente entregada al Señor porque había dedicado su vida para esto, para poder enseñar la ley de Dios. Y muchos nos dirán, ¿y la ley de Dios qué hace en un cristiano o qué hace en el pueblo de Israel? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo me ayuda la ley del Señor a mí? Y vamos a ver que en verdad nos ayuda un montón. Vamos a ver 3 características de la ley de Dios que vamos a encontrarlo a través de la palabra del Señor, para que nos pueda ayudar a nosotros. Primera característica que vamos a encontrar de la ley, vamos a verla en Romanos capítulo 2, versículo 15. Lo voy a seguir leyendo en la versión de las Américas. Romanos 2:15 dice, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras, refendiéndolos, el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Dice que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Dice que su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles una vez y otras veces. Nuestra conciencia sabe lo bueno, lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo ha puesto el Señor en nosotros. Y la ley de Dios, esta ley está escrita en nuestros corazones de cada persona. Es por eso que cada persona puede saber si una cosa es buena o si otra cosa es mala. Otra cosa es que esta persona haga lo que se le da la gana, ¿no? Por la naturaleza pecaminosa. Pero tenemos, gracias a la ley del Señor, la obra de la ley nos enseña a través de la palabra del Señor, nos enseña que, que nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentir de nuestros pecados. Nos enseña que estamos mal delante del Señor, porque nos dice que nosotros no mentirás y nosotros hemos mentido delante del Señor y nos enseña nuestro pecado, cómo está. Nuestra conciencia sabe de eso, porque dice aquí la palabra de Dios, que la ley está escrita en nuestros corazones de cada uno de nosotros. Esa es una característica de la ley del Señor. Vamos a ir a un capítulo más adelante, Romanos 3:19. Dice el 3:19, dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Nosotros no tenemos ningún argumento para decir que no hemos cometido pecado, porque la ley de Dios ya está establecida. Y si la ley de Dios nos dice que está mal decir una mentira, entonces nosotros no podemos argumentar eso, porque ya está escrito en la palabra del Señor. No es que nosotros digamos con nuestra propia forma de interpretar las cosas, como algunas personas hacen, no, mentira está bien, pero la ley de Dios dice que está mal. Así que nosotros no tenemos ningún argumento para poder contradecir lo que dice. No. Dice, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable. Somos responsables delante del Señor a través de la ley de Dios, porque nos dice lo que tenemos que obedecer al Señor. Y recordemos siempre que el gran mandato que el Señor nos dejó es que amemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con eso ya vamos a obedecer toda la ley de Dios. No, hay una característica más que quiero que veamos, que lo hemos visto en el estudio que estuvimos haciendo de devocional de Gálatas, y creo que es preciso para que lo volvamos a ver en esta ocasión. Disculpen, sí, en Gálatas es, esa que era Efesios.
en Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, versículo 24 nos dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Dice que aquí la ley ha sido como un guía, un ayo, dicen otras versiones, un guía, un tutor para cada uno de nosotros, para que podamos ser guiados a través de la ley de Dios. Nosotros somos guiados y somos convencidos de nuestro pecado y podemos arrepentirnos delante de Dios. Ese es un guía que nosotros tenemos, que es la ley del Señor. Y gracias a esa ley podemos ser justificados por la fe que nosotros confesamos delante de Cristo, ¿no? Y estas son las características que tenemos que ver acerca de la ley. Número 1, está escrita en nuestro corazón. En cada corazón está escrita la ley porque somos conscientes cuando hacemos lo bueno y lo malo. Número 2, muestra nuestra culpabilidad. Nosotros somos responsables delante de Dios cuando desobedecemos la ley de Dios. Totalmente culpables porque sabemos que hemos hecho mal. Sabemos que hemos hecho mal, entonces no hay ningún argumento para poder decir no, pero yo no soy culpable, sino que de verdad somos culpables porque hemos transgredido la ley de Dios cuando cometemos pecado. Y número 3, la ley nos guía a Cristo. Esta ley tan preciosa que es la ley del Señor nos guía a Cristo. No somos justificados por la fe y gracias a la ley nos guía a ser justificados por la fe. Bien, hay un pequeño versículo que quiero que veamos. Vamos por el otro lado, acerca de la predicación que estuvo haciendo Esdras, esforzándose para predicar fervientemente la palabra del Señor. Está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y se predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, ni que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos acumularán para sí mismos maestros. Entonces aquí dice, el apóstol Pablo decía a Timoteo que predique la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo. Siempre estemos preparados para hacer esta predicación de la palabra, sea a tus amigos, sea a tus hermanos, a todo aquel que necesita la palabra del Señor. Practiquemos esto porque esto nos va a ayudar mucho, no solamente en el conocimiento, también en la práctica del Evangelio, de nuestra vida cristiana. Bueno chicos, este es el devocional de hoy día, espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Nos vemos.